Damos un par de minutos a que sus compañeros ingresen para que podamos iniciar la sesión. Me comenta su orientadora que efectivamente vienen de otra sesión. Entonces voy a darles todavía un par de minutitos más para que terminen de salir sus compañeros de la clase en la que estaban y entren a mi clase. Mientras tanto voy a poner la presentación a cargar para que cuando ya hayan ingresado ya esté la presentación lista para iniciar. Bueno, bienvenidos. Afortunadamente ya está la mayoría de ustedes acá, entonces podemos comenzar un poquito, pues casi 8 o 9 minutos después, pero bueno.
trataremos de retomar el tiempo aprendido. El día de hoy vamos a abordar los conceptos básicos de economía, de la materia de economía y globalización. Vamos a iniciar en esta sesión con la idea básica de lo que es economía y de lo que son los factores de producción y el proceso económico. Y bueno, tenemos que economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Hay distintos recursos que tenemos a nuestra disposición, como por ejemplo puede ser la tierra, las personas, el capital. También estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Por ejemplo, los fenómenos sociales como las migraciones pueden producir cambios económicos importantes. Parte del punto de que considera que los recursos del planeta son escasos y desgraciadamente no se pueden disponer completamente de ellos. También hay que tomar en cuenta que los recursos que se tienen son finitos, es decir, se acaban, por lo que es necesario administrar esos bienes para evitar caer en escasez, es decir, que ya no contemos con lo necesario. La ciencia económica envuelve todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones de los individuos, las organizaciones y los estados. Las organizaciones, pues nos referimos a empresas, también a las que son sin fines de lucro y demás, un conjunto de personas que se dedica o que tiene alguna influencia en la economía. Y los estados, que serían como países, gobiernos estatales, municipales, bloques económicos para asignar esos recursos escasos. La economía se centra también en el comportamiento de los individuos, cómo interactúan ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. Por ejemplo, el efecto que producen en los precios, la producción, la riqueza, el consumo, entre otros. Es una ciencia social porque estudia la actividad y el comportamiento humano, que es un objeto de estudio altamente dinámico, es muy difícil de predecir. Por eso se considera que los humanos somos impredecibles y la economía tiene un enorme reto al tratar de predecir la conducta de las personas con respecto a lo que van a comprar, la manera en la que van a producir, qué van a producir, lo cual no es nada sencillo. De preferencia, cuando tengamos esta clase, les sugiero, no es obligatorio, les sugiero que ya tengan o que ya hayan visto los videos que están cargados en la materia para que puedan aprovechar de mejor manera esta clase. Si no, va a ser más difícil trabajar porque van a llegar completamente en blanco. Y obviamente que en el tiempo que tenemos de clase es difícil que podamos abarcar lo suficiente, con suficiente profundidad en los temas. Entonces, la idea es que tengamos como que una retroalimentación, diagonal asesoría, pero no puede ser como tal de explicación desde cero de los temas, simplemente no da tiempo en el tiempo que tenemos de clase. Así que, por favor, procuren leer los materiales, ver los videos para que sepan de qué vamos a tratar o de qué vamos a ver cuando nos veamos en la sesión. En este caso, ustedes tienen que realizar una presentación donde hablen de algunos problemas que hay, pero la presentación va a ser un video. Al final les explico cómo va a estar esta parte. ¿Es el que dijo ese rato? El que va a ser individual, sí. Entonces, les voy a presentar 3 ejemplos de problemas económicos de manera sencilla en cuanto al abordaje, porque ustedes son los que deben de ahondar. Y si les presento un problema económico más desarrollado, pues lo más seguro es que tomen su parte creativa y se fusilen una parte. Entonces, 3 problemas. Iniciamos con la inflación. La inflación genera incertidumbre económica. Vamos a ver. ¿A quién agarramos? Dania, ¿para ti qué es la inflación? ¿Escuchas la palabra inflación y en qué piensas? Como un problema de economía. Ok, ¿o es un problema económico? Sariel, ¿es un problema económico que qué causa? Desestabilidad.
Ok, desestabilidad. Carlos, ¿por qué desestabiliza? Porque va aumentando el precio y todo eso. Ah, muy bien, Carlos. Efectivamente, la inflación es un incremento en los precios y eso genera una inestabilidad. ¿Pero por qué genera una inestabilidad? Porque, por ejemplo, tú como persona, se supone que la economía es la administración de los recursos que se tienen, ¿no? Ustedes dirán, ¿a mí cómo me afecta la economía? Pues tú como ama de casa o como jefe de familia o como jefa de familia o como amo de casa, tú tienes contemplada una cierta cantidad de dinero para satisfacer tus necesidades. ¿Qué sucede si de momento te cuesta más dinero satisfacer las mismas necesidades, pero tu ingreso sigue siendo el mismo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues dices, bueno, pues iba yo a comprar shampoo y suavitel, jabón y suavitel, pues ya está más caro. Entonces, pues no voy a comprar suavitel. O voy a comprar suavitel de una menor calidad, o voy a comprar suavitel de una menor calidad. Y entonces empezamos a reducir nuestro consumo, a ser más estratégicos, a administrarlo de una manera más minuciosa. Entonces, hay que tener en cuenta que la inflación produce efectos directos en la familia porque eso quiere decir que a ustedes les cuesta más. Otro ejemplo, el transporte. Cuando yo llegué era de 10 pesos, ahora está en 15. Estamos hablando de que en 3 años subió 50%. La verdad es muchísimo. Esos 10 pesos adicionales eran lo que a ustedes les permitía a lo mejor comprarse una coca, comerse una torta, un sándwich, algo barato. Pero al subir el transporte, ustedes ya no pueden hacer ese gasto porque siguen teniendo el mismo dinero, les siguen dando la misma cantidad, pero las cosas en las que ustedes gastan como transporte, impresiones, internet, ahora son más caras. Entonces empiezan a sacrificar pequeñas cosas. Antes me podía comprar una coca de 600, ahora me compro una de 300. Antes me compraba una de 300, ahora pues ya ni modo, es agua de la llave. La inflación reduce el dinamismo económico y lo reduce porque la gente se ve obligada a comprar o a consumir menos. Tenemos la inseguridad. La inseguridad, sabemos que los niveles de inseguridad no han descendido, el crecimiento de la delincuencia organizada es cada vez mayor. ¿Por qué la inseguridad afecta a la economía? A ver, Sharon, que te veo con ganas de participar. ¿Por qué la inseguridad afecta a la economía? Bueno, pues, lo que yo pienso es que a lo mejor porque hay personas que, bueno, le roban los pocos recursos que tienen otras, pues entonces no tienen con qué sostenerse o con qué sobrevivir. Ok, más o menos tienes la idea. Te va a apoyar tu amiga Bianca. Bueno, yo creo que la inseguridad afecta a la economía por el simple hecho de que puede haber un como que hacer que la producción pueda bajar porque, ay, espere, Ya ven por qué hay que ver los videos antes. Pero no te preocupes, que estaba haciendo la tarea. te va a ayudar Andrea. Andrea, ¿por qué la producción baja cuando hay inseguridad? Bueno, pues yo digo que porque no tenemos un como lugar seguro, bueno, no nos sentimos seguros y, por ejemplo, cuando tenemos grandes cantidades de dinero, hasta, pues, o sea, estamos inseguros, ¿no? Porque no sabemos dónde dejarlo, cómo sacarlo o así, ¿no? Ujú. Y eso afecta haciendo que compres menos, ¿no? Porque a lo mejor si vas a ir a comprar 2, 3 pares de zapatos, de momento dices, chin, y si me roban, nada más compro uno. Y ya no haces el mismo gasto que hacías antes. También es importante porque cuando nosotros tenemos
inseguridad, eso eleva el costo del funcionamiento de una empresa. A ver, José Antonio, ¿por qué crees que es más caro el funcionamiento de una empresa si hay inseguridad, si está en un lugar muy inseguro? Pues porque no produce la misma cantidad de productos que debería de producir si está en un lugar seguro. Ok. Aldo, misma pregunta. En tu opinión, ¿por qué es más caro para una empresa tener actividad económica en un lugar inseguro que en uno seguro? Yo diría que es más bien porque es como que más blanco fácil a que le roben y hay una especie de desequilibrio empresarial afectando, como haciendo un efecto dominó en un sentido negativo, porque si están empezando a robarse los productos o algo, entonces no van a sacar las ganancias y si no hay ganancias, pues la empresa no va a funcionar como debería de. Ok, más o menos. ¿Tienen algunas partes de la idea? La inseguridad encarece porque le genera también pérdidas a la empresa. Por ejemplo, si tú vendes electrodomésticos y te roban el tráiler, pues estás perdiendo una parte importante de dinero, porque incluso aunque tengas asegurada tu mercancía, tienes que pagar un deducible, eh, los gastos que te genera el trámite del deducible, esperar el tiempo que tenga que pasar para que te den el dinero. Obviamente no te reembolsan el 100%. Por ejemplo, te reembolsan una parte del valor del tráiler, una parte del valor de la mercancía y de una o de otra manera acabas teniendo pérdidas. También, por ejemplo, imagínate que eres un banco o una casa de empeño. A lo mejor antes con un solo guardia tenías, ¿no? Y ahora tienes que tener 2, 3 o 4 guardias cuidando la empresa o negocio. Entonces, el buscar seguridad, el implementar un sistema de seguridad, el contratar personal para seguridad, el tener escoltas que acompañen, todo eso encarece la producción, todo eso encarece la distribución, todo eso encarece la venta y por lo tanto provoca un alza en los precios que pagamos nosotros. Porque al fin y al cabo la empresa pues gasto más en seguridad. ¿Qué es lo que hace? Sube el precio del producto y se acabó. Así que la inseguridad nos produce problemas serios en cuanto al aumento de precios, nos produce inflación. Todo ese robo de mercaderías y demás que se da genera problemas al elevar los costos. El tercer problema que vamos a ver hoy brevemente se trata de la corrupción. Más allá de una política o de lo que diga el presidente o todo, la corrupción no se da nada más en gobierno. La corrupción, desafortunadamente, en este país es algo que forma parte de la cultura del mexicano y que produce pérdidas en todo tipo de empresas, no tan solo en el gobierno, no tan solo en la empresa pública, también en la empresa privada. Por ejemplo, Braulio, ¿cómo es que la empresa privada pierde dinero con la corrupción? Pues, no sé, digo, a lo mejor y por la misma gente que se roba dentro y no por fuera. Ok, vamos a ver. Aquí. Julio, dame un ejemplo de cómo es que se roba o se pierde por corrupción en en una empresa. Este, este, por medio de fraudes. Por medio de fraudes, ok. Moisés Jair, ¿de qué otra forma se pierde dinero en la empresa por la corrupción? Bajando las ganancias de su producto o algo así por el estilo.
¿Cómo? Bajando las ventas de la misma empresa. Ok. Normalmente la producción en una empresa privada se ve afectada. Bueno, la empresa privada se ve afectada por la corrupción, sobre todo por la cuestión de los robos. Por ejemplo, en un negocio de serigrafía, no, no, en un negocio de computación, donde ustedes recarguen toners o recarguen tintas de impresoras. Pues, ¿qué pasa? Que reportan que gastaron más tinta de lo que era, y se roban una parte de la tinta. Como bien dice Vanessa, también alterando las ganancias, ¿no? Por ejemplo, tienen una peluquería, ustedes le pagan el salario a las peluqueras que tienen ahí, pero resulta que ustedes no estuvieron y realizaron 10 cortes, pero a ustedes solamente les reportaron 8. Ya alteraron los registros. Entonces ustedes creen fielmente que solamente hubo 8 cortes, pero estas personas ya se embolsaron 2. La corrupción afecta a todo tipo de empresas a través de el incremento en los precios, o sea, comprando las cosas a un precio mayor del que debieron haber pagado real y efectivamente por ellas. En el robo hormiga o el robo de pequeñas cantidades de producto que a la larga tienen un gran impacto en las finanzas de la empresa porque acaban encareciendo el producto para las personas. También la corrupción, desvíos de dinero que se va a otros rubros que no eran los que tenía destinados. También tenemos el pago de dádivas. Por ejemplo, yo cada año tengo que tener mi seguridad estructural por Protección Civil. Y llega el de Protección Civil y a pesar de que ve que cumplo con todos los requerimientos, decide que si no le doy una lana, no va a darme el dictamen positivo. Extorsiones por parte de otras empresas, también por parte de policías, por parte de la delincuencia organizada, ingresos fantasmas. Ya vamos agarrando la idea de por qué la corrupción genera daños serios a la economía de las empresas. Y es complicado, o sea, siempre va a afectar a la empresa. Es un tercer problema económico que hay que enfrentar. Hay muchísimos problemas económicos, tienen de dónde escoger. Por ejemplo, un problema económico que no he mencionado de estos 3, pero que es muy evidente, ¿cuál sería? ¿El narcotráfico podría ser? Sí, pero por ejemplo, ahorita, ¿qué está de moda? La pandemia. Falta de trabajo. La pandemia, sí, y en parte la falta de trabajo se debe a la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué la pandemia está afectando la producción, el consumo, el empleo? ¿Por qué está afectando? A ver, Osvaldo, ilústranos, ¿por qué la pandemia afecta a la economía? Por la gente ya no genera, bueno, ya no compra lo mismo que compraba antes. Entonces, al no tener una, ¿cómo se dice? Sostenibilidad económica, tampoco no puede comprar, como compraba antes, ¿no? Ok, así es. También, como dice América, pues porque la gente se queda sin trabajar. ¿Pero por qué se queda sin trabajo las personas? Porque a la hora de que viene la pandemia, ¿qué es lo que te dicen? Quédate en casa, te quedas en casa. La mayoría de las personas, si se quedan en casa, pues no generan ingresos. Y si no generan ingresos, ¿con qué compran? Y si no compran, pues las empresas empiezan a despedir gente. Y si las empresas despiden gente, esa gente compra menos. Y si esa gente compra menos, las empresas despiden más gente. Y entramos en una dinámica bastante peligrosa,
Por eso muchos gobiernos han optado por apoyar con grandes cantidades de dinero a las empresas para preservar el empleo. También es cierto que se detuvo la producción de ciertos productos, también la prestación de ciertos servicios como restaurantes, gimnasios y demás. Y pues recuerden que gracias a esta pandemia tenemos 20 millones de nuevos pobres en el país, lo cual es devastador, es increíble. Si ustedes conocen a 10 personas, casi 2 acaban de volverse pobres en esta época. Es un problema muy serio. Y es serio para todos, porque esas personas al perder su ingreso, al disminuir su capacidad de compra, pues generan una menor dinámica, compran menos y al comprar menos van a generar que más gente quede sin empleo. Más gente queda sin empleo, las compras bajan aún más. Entonces, es importante tratar de mantener el dinero circulando. Por eso en algunas economías lo que hicieron fueron grandes inyecciones de capital para que se mantuviera la gente comprando y no tuviéramos la problemática que tenemos nosotros ahorita. Pero bueno, ya vimos de manera breve cuáles son las tres grandes problemáticas económicas que tenemos en la actualidad. En el video ustedes tienen que presentar problemáticas económicas que nos afecten. Y tiene que ser video, sí, tiene que ser video. Entonces, ahora, para nosotros producir tenemos los factores de producción, que son la tierra, el capital y el trabajo. La tierra es todo aquello, estamos hablando de producción, la tierra es todo aquello que se consideran como recursos naturales, petróleo, gas, luz, agua, tierra, etcétera. El capital es no nada más el dinero, sino todo aquello que permite producir, como la maquinaria, las personas, y el trabajo es todo aquello que nos permite transformar eso de la tierra en un producto. Viéndolo de una manera más formal, tenemos que los bienes y servicios se producen usando recursos productivos. Esos recursos productivos se llaman factores de producción. Existen, de acuerdo con algunos autores más antiguos, 3 y de acuerdo con otros más recientes, 4. Que es la tierra, el trabajo, el capital y el que ha aparecido en épocas recientes, el de habilidades empresariales. Ahora, la tierra, ¿qué es la tierra? Pues son todos aquellos recursos que se utilizan para producir bienes y servicios. Todos esos recursos que se utilizan se conocen como tierra. Se llama también en el lenguaje cotidiano recursos naturales. Este sentido engloba la tierra en el sentido común y corriente, en el sentido normal de todos nosotros, que serían, como les comentaba, minerales, petróleo, gas, carbón, agua, aires, bosques, peces. Y tanto la superficie terrestre como los recursos hidráulicos son renovables. Y algunos de los recursos minerales pueden ser reciclados. Sin embargo, los que usamos para crear energía renovable solo pueden emplearse una vez. Y también muchos recursos son no renovables. Luego tenemos el capital. Como les comento, no solamente hace referencia al dinero como tal, sino también a las herramientas, a los instrumentos, a las máquinas, a los edificios, a las construcciones que las empresas utilizan para producir bienes y servicios. Por ejemplo, en un negocio parte del capital es el local donde se brinda el servicio, las computadoras que se utilizan para brindar el servicio. Una parte del capital es el capital financiero, que ese sí es dinero, acciones, bonos. Representa un papel importante porque sostiene económicamente la operación, pero no es el único capital que posee una empresa. Recordemos que el capital financiero no se usa de manera directa para producir bienes y servicios. Luego tenemos lo que son el trabajo. El trabajo es el tiempo y esfuerzo que la gente dedica a producir bienes y servicios. A eso llamamos trabajo. En este apartado se incluyen el esfuerzo físico y el esfuerzo mental de la gente que labora en el campo.
Por ejemplo, el esfuerzo físico de un albañil para levantar un muro o el esfuerzo mental de un abogado para redactar una demanda. También las construcciones, las fábricas, los comercios y las oficinas. Y por último, en lo que son las habilidades empresariales, ese nombre se le da al recurso humano que se encarga de organizar el trabajo, la tierra y el capital. Es decir, la persona que tiene la visión necesaria para con ese capital, esa tierra y ese trabajo, iniciar un emprendimiento productivo. Los empresarios discuten constantemente sobre nuevas ideas de qué pueden producir y de cómo pueden producirlo. Toman decisiones buscando lograr tener una parte de lo que son las ventas y demás, buscando lo que se llama segmento de mercado, ¿no? ¿A quién le voy a vender? ¿Quién es mi cliente? ¿Qué producto voy a vender? ¿De qué características? Y obviamente este tipo de actividad involucra un riesgo muy grande, que es el riesgo de que no se logre vender alguna parte o que se produzcan pérdidas, que se pierda ese capital invertido. Tenemos también un proceso económico que es con base en los recursos, se lleva a cabo una producción y esa producción se convierte en un consumo. Pero ese consumo permite tener recursos necesarios, bueno, tener dinero necesario para volver a invertir en recursos con los que se vuelve a producir y se hace un proceso constante. Es un proceso económico que se repite constantemente. Esa es la parte de la presentación de los temas que tenemos que ver. Es importante que tomen en cuenta que estos son conceptos básicos de economía que ustedes deben de conocer para poder ir comprendiendo los materiales que están en el curso. Vamos a ver algunas cuestiones como qué es la globalización, qué es la localización. Vamos a ver también algunas cuestiones económicas interesantes, pero sí, para la clase necesito que vean los videos antes, porque si no voy a tener que iniciar de cero y la plática y la discusión va a ser menos interesante, menos activa. Porque si hubieran visto los videos ya hubieran visto algunas problemáticas que vienen ahí y podríamos tener una participación más activa. Ahora, como ya pudieron observar, ya cambió un poquito algunas cosas. En el primer parcial, ustedes ya tienen programadas las siguientes 3 actividades, ya están cargadas con material y con todo lo necesario para que ustedes puedan trabajar, pero van a aparecerles todos los días lunes a las 8 de la mañana el material de una actividad. En esta primera actividad, en donde ustedes tienen la actividad, tienen un material de lectura, tienen una explicación. Disculpen que no esté con el mejor formato posible, pero pues no es posible, desafortunadamente, porque en esta plataforma de Google Classroom nada más permite poner texto sencillo. Entonces no puedo poner nada ahí que adorne. Viene una explicación de qué es la economía, qué es macroeconomía, qué es la microeconomía, qué es un enfoque económico, las corrientes filosóficas, los sistemas económicos, etc. Algunos problemas, por ejemplo, las crisis fiscales, el paro o el subempleo juvenil, que es un problema con el que se van a enfrentar ustedes, la crisis del agua, las diferencias entre pobres y ricos, la adaptación del cambio climático, la mayor incidencia de extremos fenómenos meteorológicos, tienen de dónde elegir. Un tema que yo creo que deberían de prestarle atención es al paro, que es el desempleo, o el subempleo juvenil, y eso les va a afectar a ustedes. ¿Por qué? Porque con la desaceleración económica que trajo el coronavirus, se están produciendo menos empleos. De hecho, si se fijan, nosotros teníamos una cantidad así de empleos, y con el coronavirus, la cantidad de empleos disponibles disminuyó, lo cual es malísimo para ustedes. Díganme por qué los jóvenes que están por entrar al sector productivo necesitan que siempre, al menos en un país con una tasa poblacional positiva, sigan habiendo más empleos. ¿Por qué creen que México, que está en un crecimiento constante de población,
necesita también un crecimiento constante en la cantidad de empleos disponibles. Para que no disminuya la economía. Sí, pero ¿por qué creen que les afecta a ustedes? ¿Por qué ustedes necesitan más empleos disponibles? Porque va a haber más competitividad. Si tenemos 50 millones de personas que buscan que buscan un empleo, que es la población económicamente activa, y de un año al año siguiente 1 millón de individuos se incorporan a la población económicamente activa, los 50 millones de empleos que tenías ya no te alcanzan, porque como ahora tienes 1 millón más de trabajadores, necesitas 1 millón más de empleos para esas personas. Nosotros en México, como nuestra población continúa creciendo, no hemos llegado a un punto. Hay países donde la población ya se mantiene estable y hay países como Italia donde la población ya está disminuyendo. Es decir, que fallece más gente de la que nace, y al morir más gente que la que nace, pues tenemos que la población disminuye. En México nacen más personas de las que mueren, lo que quiere decir que cada año necesitamos que haya más empleos. Los empleos que no alcanzaban el año pasado, este año van a alcanzar menos, porque va a haber más gente que necesite trabajar. A ustedes les afecta particularmente lo que pasó ahorita, porque si ustedes vieron a las generaciones pasadas les costó mucho trabajo colocarse, porque de por sí nosotros tenemos menos empleos de los que son necesarios para la gente que está buscando empleo. Pero con esta situación del coronavirus, donde se perdieron casi 20 millones de empleos, y son un montón, entre economía formal e informal. Por ejemplo, en las cifras del gobierno dicen que únicamente se perdió 1 millón de empleos, pero no es así. Lo bueno de estudiar un poquito de economía es que te permite conocer algunas cuestiones más finas. Por ejemplo, el actual gobierno tomó como por la pandemia se perdieron 20 millones de empleos, pero como las personas están en su casa, pues oficialmente nada más tomó 1 millón de empleos y los otros 19 millones dijo que esos empleos no se perdieron porque como la gente está en casa no está buscando empleo, y si no busca empleo, pues no son desempleados formales, porque para ser un desempleado formalmente necesitas estar buscando empleo y no encontrarlo. Y de acuerdo con nuestro gobierno, ustedes no están buscando empleo, entonces pues no hay problema, ¿no? Como están en casa por el virus y no están buscando empleo, pues no están desempleados porque ustedes no quieren trabajar. Pero en los hechos, en términos reales, se redujeron 20 millones de empleos. Sobre todo en el sector turístico sufrió una brutal devastación. Se perdieron casi 5 millones. Acuérdense que estamos tomando en cuenta tanto formales como informales. El desempleo para ustedes va a ser un enorme reto. Estamos en el peor bache económico de los últimos 100 años. No hay nadie vivo en sus familias que haya vivido una crisis económica como la que vamos a vivir en esta época. Entonces, es más importante que nunca que ustedes se hagan a la idea de que va a ser muy difícil que encuentren trabajo y empiecen a contemplar seriamente la posibilidad de emprender por su propia cuenta. ¿Sí me explico? Esta es una mala época para ser empleado, pero es una buena época para ser un emprendedor. Porque con todas las empresas que están cerrando porque ya tenían gastos muy altos de nómina, gastos muy altos de impuestos y demás por malas decisiones que tomaron, las famosas empresas que vivían al día, ¿no? De lo que iban vendiendo, iban pagando y pues iban saliendo día con día. Con este parón económico dejaron de existir. Pues todos esos son competidores menos para ustedes.
Si se toman en serio lo del emprendimiento y hacen un emprendimiento, se van a topar con que tienen menos competencia. Y si bien es cierto que van a tener más problemas para hacerse de clientes, ustedes tienen la ventaja de que no tienen costos adicionales. Es decir, ustedes todavía no tienen un ingreso, así que con que salgan a mano durante los primeros meses, está bien para ustedes, sabiendo que a la larga, unos meses o un año o dos después, van a empezar a tener esos ingresos. Es un buen momento para emprender, aunque ustedes no lo crean, es un buen momento para emprender, aunque sea en pequeño. Es un mal momento para ser empleado, pésimo momento para ser empleado, pero es un buen momento para emprender. Es un momento donde su competencia está debilitada, donde su competencia tiene problemas, donde su competencia está sufriendo y donde ustedes tienen la oportunidad, porque al salir varias empresas pequeñas del juego, dejan lugares para las empresas que nazcan, que crezcan y que se animen a tomar su lugar. Obviamente, ustedes desde el inicio tienen que plantear que esos emprendimientos sean diferentes. No engorden tanto la nómina, no tengan gastos y sean más prudentes, más balanceados. Entonces, aunque ustedes no lo crean, la época de crisis económica suele ser buena para emprender si se sabe cómo hacerlo. Revisen su proyecto. Es un momento donde si lo eligen bien, si encuentran bien una fuente de financiamiento, un pequeño emprendimiento puede ser que crezca bastante. Es una época difícil, es una época en donde tenemos que prestar atención, es una época donde nos tenemos que cuidar. Vean los videos, eso les va a dar mucho fondo sobre el panorama económico que tenemos. También les va a dar una idea de cuáles son los problemas que van a enfrentar. Porque muchos de ustedes no están viendo a futuro que 20 millones... Mande. Profe, ¿dónde dice que están los videos? Yo no los encuentro. En el trabajo de clase te vas a primer parcial y luego te vas a primera actividad. En la parte de hasta abajo vienen los videos, cómo enfrentar la crisis, panorama, etcétera, etcétera. Entonces, piénsenlo, analícenlo. Esta materia ahora es más importante que antes, de por sí es muy importante. Revisen cómo está la situación económica, cómo está el panorama económico, porque ustedes se enfrentan a un panorama muy difícil. Esos 20 millones de empleos que se perdieron no se van a recuperar en 6 años. Son demasiados. No importa que les digan, si ustedes escuchan a cualquier economista, va a ser una situación muy difícil. Entonces, tómensela en serio, organícense, hagan un pequeño emprendimiento. Si ustedes hacen sus pequeños emprendimientos y sobre todo, pues contrátense entre ustedes. Si alguno de ustedes decide poner una empresa que le pueda comprar a una microempresa de otro equipo de ustedes, pues hagan esa dinámica entre ustedes, apóyense entre ustedes. Es el momento. ¿Alguna duda sobre los conceptos básicos de economía que vimos ahorita? No, profe. ¿No? Bueno, cada semana les voy a estar publicando en la actividad videos. Van a ver videos del secretario de Economía, del secretario de Hacienda, de algunos analistas económicos. Van a ver videos de Aristegui, van a ver videos de Sarmiento, van a ver videos de La Hora de Opinar, donde hay un panel de expertos sobre temas económicos. Es hora de empaparse y de que vean en qué situación estamos, porque estamos todos juntos en esto. Prepárense, jóvenes. Ustedes van a ser la generación que más problemas va a tener para encontrar trabajo de los últimos 100 años. Y aunque lo encuentren, el salario no va a ser nada halagador. Entonces, por su propio bien, les recomiendo que vean los videos, que analicen, porque también cuando ustedes se informan, pues van a ver que hay áreas donde va a haber oportunidad. Por ejemplo, tuve un alumno que al inicio de la pandemia,
que sería marzo, abril, que se suspendieron las clases, le ofrecieron entrar a una empresa, creo que fue Prolimpo o algo así, de productos de limpieza. Pero dijo que no, porque pues no le iban a pagar bien y que no sé qué. Es una pandemia por coronavirus. La empresa creció enorme. Abrieron varias sucursales. Porque todos nos volcamos a comprar productos de limpieza, ¿no? Para desinfectar por el coronavirus y demás. Esa empresa que tenía un par de sucursales ahora tiene cerca de 12. En 3 o 4 meses creció muchísimo. Si ese alumno hubiera tenido un poquito más de visión, hubiera dicho, ah, caramba, pues viene un virus, la gente va a comprar productos de limpieza, esta empresa va a crecer. Sin embargo, optó por irse a trabajar en un restaurante y pues ya se imaginarán que está desempleado nuevamente, ¿no? Conocer la situación económica de su país, de nuestro país, permite que ustedes sepan qué sectores económicos son los que van a crecer. Y esos sectores económicos que van a crecer es donde va a haber más empleo. Afortunadamente, el sector de informática tenía como 200,000 empleos de más. Con todo esto que pasó del coronavirus, estamos a mano. Quiere decir que todavía hay empleos suficientes para todos los egresados de informática, que es una enorme bendición para ustedes el haber elegido adecuadamente esta carrera. Pero aún así van a tener problemas para encontrar dónde insertarse. Al menos en el caso de todos los informáticos, es factible que encuentren un lugar, aunque nos va a costar más trabajo del que nos costaba anteriormente. Bueno, ¿alguna duda ya para terminar la clase? No, maestro. Ya está deprimido Aldo. Bueno, entonces acuérdense de que tienen que hacer un video de 5 minutos donde expliquen problemas económicos de México en la actualidad y cómo se ha intentado resolverlos o mitigarlos. Les puse una lista de 8 en el material que está ahí en la primera actividad y deben de decir cómo afectaron esos problemas. No necesitan tratar los 8, deben de tratar unos 3. Deben de decir cómo han afectado la economía nacional y cómo han afectado la producción y consumo. El video debe durar al menos 5 minutos. Pues de mi parte eso es todo. Tomen su captura y se pueden retirar. Que tengan buena noche. Me espero a que el último salga para cerrar el aula y parar la grabación. Gracias, profe, igual. Gracias, profesor, hasta luego. Ahí se ve, profe. Hasta luego, de nada. Gracias, profesor. Hasta luego. Dios, Hasta luego, profe. Y hasta luego.